En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Es un privilegio para mí, hermanos, continuar enseñando la palabra de Dios y especialmente este sermón que Jesús pronunció, el Sermón del Monte. Es una serie de enseñanzas éticas donde Jesús enfatiza que es más importante, o por lo menos igual de importante, los hechos como también las motivaciones que nos impulsan a actuar en la vida. Y estamos estudiando el capítulo 7. La enseñanza anterior hablamos sobre la oración, la manera como Jesús enseña a sus discípulos y también a nosotros y a toda persona que lee las Sagradas Escrituras, la forma en cómo nosotros nos debemos de dirigir a Dios en oración. Luego, en el versículo 13 del capítulo 7, el Señor habla de los dos caminos y de las dos puertas. Él dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y que pocos son los que la hallan. El Señor aquí introduce el principio de que nosotros debemos de vivir poniendo atención a los mandamientos del Señor. Tenemos que analizar nuestra forma de vida y tenemos que juzgar también la forma de vida que hay en la sociedad donde a nosotros nos ha tocado vivir. El Señor habla de la necesidad de vivir una vida de dominio propio, de ser cuidadoso no solamente en los motivos que nos impulsa a actuar y a vivir, sino también ser muy cuidadoso de nuestra propia conducta. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Y cuando Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, lo que le está diciendo es lo mismo que Jesús está enseñando aquí. Hay dos maneras de vivir. Hay dos caminos que escoger. Hay dos puertas por donde entrar en la vida. Así que el camino y la puerta es aquella forma de vida que adoptamos. Se refiere a las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y la manera como vamos a vivir, la manera como nosotros vamos a comportarnos en esta vida. Y el consejo del Señor es este: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El Señor está hablando primeramente a sus discípulos y también a la multitud de personas que lo seguían a Él. Él está dando un sermón en el monte. Allí está la gran multitud escuchando. Y el consejo del Señor referente al estilo de vida, a la manera de vivir que debemos de tener, Él nos habla de una puerta. Él dice: entrad por la puerta estrecha. Y habla de una puerta estrecha y de un portón o de una puerta bien ancha. Habla de un camino estrecho y también habla de un
camino espacioso. Jesús aquí enfatiza dos maneras de vivir. Entrar por la puerta estrecha implica vivir una vida de dominio propio y una vida que está marcada, ilustrada en los principios de conducta establecidos por Dios en las Escrituras. El Señor desde el principio dio mandamientos, principios, estatutos, leyes y preceptos al pueblo de Israel. Y le dijo a Israel cómo debería de vivir. Estableció una forma de vivir para el pueblo. Les recomendó que no tuvieran comunión con otros pueblos que no tenían esos principios de vida y que vivían al margen de Dios, que no conocían a Dios, como en el Nuevo Testamento se declara de que la gente del mundo vive sin Dios, sin fe y sin esperanza, haciendo la voluntad de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne, de la naturaleza pecaminosa. La exhortación para nosotros en este texto es que nosotros debemos de sujetar nuestra vida a los principios de vida establecidos por Dios. En el mismo Sermón del Monte, el Señor les está diciendo que entrar por la puerta estrecha es sujetarse a los mandamientos establecidos por nuestro Señor Jesucristo, mandamientos que está exponiendo, mandamientos que está también enseñando, explicando al pueblo que lo está oyendo. Entonces, el Señor nos llama a una vida de dominio propio, porque la gracia misma nos enseña que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios y abstenernos de los deseos carnales y apartarnos del estilo pecaminoso de la cultura en la cual nos ha tocado vivir. Entonces, el consejo del Señor es precisamente entrar por la puerta estrecha, porque también hay otra forma de vida, y es entrar por la puerta ancha, una puerta bastante, y por ahí entra grande multitud de gente, porque la tendencia del ser humano no es sujetarse a la voluntad de Dios, no, de ninguna manera. La tendencia del ser humano es obedecer sus propios caprichos, sus propios conceptos de vida, vivir como le da la gana, vivir una vida de relajación moral. Eso es lo que hace el mundo. Y algunos de nosotros, cuando estábamos en el mundo, practicábamos esa clase de vida de disipación moral, de corrupción y de maldad. Pero ahora hemos conocido al Señor, hemos nacido de nuevo y debemos de tener presente la exhortación y el consejo de nuestro Señor, que nos dice que debemos de entrar por la puerta estrecha y debemos de caminar por el camino angosto. Este concepto de caminar por el camino angosto, este concepto de vivir una vida de dominio propio, este concepto de sujetar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Creador, no es nuevo. En el Antiguo Testamento se enfatiza en algunos libros precisamente este concepto del camino angosto y de la puerta también estrecha. En Deuteronomio, Moisés está escribiendo al pueblo de Israel. Deuteronomio significa segunda ley, un resumen de las leyes más importantes que el pueblo de Israel tenía que poner por obra, porque ya iban a entrar a la tierra prometida. Y en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 15 al versículo 18,
Moisés escribe y Dios habla al pueblo diciendo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, también la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y para que seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto el día de hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando este Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra, dice Dios, llamo como testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el consejo divino es este: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiendo a Él, porque Él es la vida para ti, y prolongaréis tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les había de dar. Este es un buen resumen y una buena enseñanza y explicación a lo que el Señor está diciendo respecto a entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Esta estrechura, esta angostura del camino, implica que no podemos vivir nosotros haciendo nuestra propia voluntad, guiando nuestra vida conforme a nuestra propia sabiduría. Debemos de entender que nosotros no solamente fuimos creados por Dios, sino que también nosotros somos sustentados por Dios y sujetos a la voluntad de nuestro Creador. Y el consejo que el Señor da, no solamente a sus discípulos en este contexto del Sermón del Monte, sino que es un consejo a todo ser humano, a toda criatura que vive sobre la faz de la tierra, a toda persona de toda raza, de toda condición social. El Señor da este consejo, que el ser humano no puede dar rienda suelta a sus deseos, a sus emociones y a sus pasiones pecaminosas, porque esto es entrar por la puerta ancha, caminar por el camino espacioso que conduce a la perdición, conduce a la muerte y en términos finales conduce al infierno mismo, a un lugar donde los seres humanos estarán eternamente separados de Dios en gran angustia y tormento eterno. Este es el consejo, amigo y amiga y hermanos, que el Señor nos da a todos nosotros. Estamos aquí, hemos conocido al Señor. Si yo estoy hablando con usted, que se llama cristiano, debemos nosotros sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Se dice y se enseña por los teólogos que el logro más grande, el objetivo y la meta más alta que nosotros como cristianos podemos alcanzar en la vida espiritual
en nuestra comunión y vida con Cristo es hacer siempre la voluntad de Dios. Ese es el logro más alto, que usted y yo día a día podamos hacer la voluntad de aquel que nos crió. Porque ese fue el logro más alto de Cristo. Él dijo que había venido a este mundo para hacer la voluntad del Padre que me envió. Y dijo, por eso me ama mi Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Siempre estuvo Jesús enfatizando sobre su manera de vivir. Él dijo que siempre estaba haciendo la voluntad del Padre que lo había enviado a este mundo. Y como lo había enviado también para ofrecer su vida en un sacrificio cruento para liberarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, en el momento cuando se iba a enfrentar a la muerte en la cruz, una muerte terriblemente dolorosa, el Señor oró y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese no se haga mi voluntad, sino la tuya, esa debe de ser la actitud también de nosotros, que diariamente, en cada momento que estamos tomando decisiones, debemos de hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, de aquel que nos escogió y nos llamó para ser salvos en su Hijo Jesucristo y para someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Entonces debemos de vivir una vida de estrechura en cuanto al hecho de que no podemos dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, le dijo Pablo a Timoteo, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En estos versículos el Señor está enfatizando sobre la necesidad de vivir una vida de dominio propio, una vida ecuánime, una vida en la cual nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y no permitir de ninguna manera que los deseos pecaminosos o los deseos de la carne se manifiesten en nuestra vida. Pablo habla de la necesidad de entregarnos totalmente a Dios y confiar plenamente en la guianza del Espíritu Santo. Él habla del fruto del Espíritu, pero también habla de las manifestaciones de la carne, de las obras de la carne que son la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia, la concupiscencia, los pleitos, los asesinatos, las iras, las contiendas, la vida egoísta centrada en sí mismo, etcétera, etcétera. Eso es andar por el camino ancho. Eso es entrar por la puerta espaciosa. Por ahí entran todo mundo, porque la tendencia del ser humano no es sujetar su vida a la voluntad de Dios, sino que cada quien dice, yo soy dueño de mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero. El fin de estas personas que piensan así y que conducen su vida de esta manera es la perdición, el fin y la condenación eterna. Y el consejo del Señor es, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dando a entender también que son muchos, muchísimos los que se perderán, y que son pocos los que se salvarán, porque pocos quieren vivir haciendo la voluntad del Señor. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Ahora bien, el consejo del Señor en el verso 14 es este, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sujetémonos, hermanos, y usted, amigo, medite en estas palabras, porque estas palabras, cuando llegan al corazón de aquellos que todavía no son cristianos, que todavía no se han arrepentido de sus pecados y que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, este consejo del Señor llama a reflexión a los que viven en el mundo haciendo su propia voluntad. El Señor les advierte del peligro terrible, les advierte de la perdición eterna. Así que mediten estas palabras, amigo y amiga, y también debe de entender que la única manera de vivir haciendo la voluntad de Dios es entregarse previamente a Jesucristo, reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Así que meditemos en estas palabras y a nosotros que somos cristianos, se nos exhorta a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Porque el Señor dice que no es aquel que le dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mañana vamos a continuar con estas enseñanzas del Sermón del Monte. Mientras tanto, meditemos en estas palabras, que tengamos cuidado de nosotros mismos, de cómo estamos viviendo. Dios le bendiga a usted, a su familia, Dios le guarde a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.